hechos para una misión. Bueno, he tomado como base este texto bíblico pensando pues en un enfoque familiar. Casi siempre tomamos este versículo en el sentido de los evangelistas, ¿cierto? De aquellos que deben salir a buscar las almas. Y de hecho que ese es el sentido principal, pero como el tema hoy es familiar, amén, y los temas que se van a tratar de aquí en adelante tienen que ver con esto, entonces ese es el enfoque que queremos darle, el papel de la familia en la misión de Dios, que es que todos sean salvos, empezando por nuestra familia, ¿verdad? Vamos a mirar entonces también 4 aspectos importantes de este tema. En primer lugar, miraremos la familia como unidad misionera o evangelística o de salvación. También, en segundo lugar, la importancia de la enseñanza de la fe en la familia. En tercer lugar, la necesidad de ser testigos de Cristo en nuestra familia. Amén. Y en último lugar, la importancia de la oración en esta misión familiar que Dios nos ha encomendado. Quiero ir rápido para ganar tiempo. Si usted gusta tomar nota por allí para que pueda quizás reflexionar más ampliamente en casa. En primer lugar, hablemos de la familia como unidad de salvación o unidad, digámoslo así, el ente del cual están conformadas las congregaciones, que son las familias, ¿verdad? Hay diferentes tipos de familias, pero hablando en términos generales, papá, mamá, hijos, son los que conforman generalmente una familia. Y si hablamos de la misión, es decir, el propósito divino de que las almas sean salvas, y en este caso de que la familia que compone o que se compone de personas, cada una de estas personas sean salvas, ¿verdad? Y logren hacer y cumplir el propósito de Dios. Diga gloria al Señor Jesús. Estaba mirando, por ejemplo, lo que le sucedió a una familia de un personaje muy famoso y conocido por nosotros, que fue Noé. Y quiero leer rápidamente unos versículos donde señala algunas cosas de la familia de Noé. Capítulo 6 de Génesis, el verso número 9 dice: estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Verso 11. Perdón, 10. Y engendró Noé, ¿cuántos hijos? 3 hijos: Sem, Cam y Jafet. Ahí entonces está, digamos, esa unidad familiar. Está Noé, seguramente por allí su esposa, y también sus 3 hijos varones. Digamos que dentro de la dinámica bíblica, cuando se habla de generaciones y de linajes, particularmente casi no se menciona a las hijas, en muy pocas ocasiones. Pero es probable que en el caso de Noé también haya tenido hijas, las cuales no se mencionan aquí. Pero digamos que Noé tuvo estos 3 varones, ¿verdad? Pero además ellos tenían también sus hogares. O sea que estaba el hogar de Noé y los hogares de sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Luego en el verso 18 dice: mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos contigo. O sea que ahí se confirma
que sí habían por lo menos 4 hogares: el hogar de Noé y el hogar o los hogares de los hijos de Noé. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Cuántos van siguiendo allí la idea? Luego vemos en el capítulo 8, el verso 16, dice así: sal del arca, tú y tu mujer y tus hijos. ¿Y quiénes? Y las mujeres de tus hijos contigo. Todos los animales que están contigo de toda carne, de aves y de bestias y de todo reptil que se arrastra sobre la tierra, sacarás contigo, y vayan por la tierra y fructifiquen y multiplíquense sobre la tierra. Entonces salió Noé y sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos con él. Amén. Y el verso 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová. Amén. Ese es el altar familiar. Edificó Noé un altar, diríamos familiar, todos allí reunidos para rendirle culto a Dios. Y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocausto. ¿Dónde? En el altar. Digan gloria a Dios. Y si seguimos mirando, seguramente encontraremos otros relatos donde se menciona siempre allí el grupo de Noé, de sus hijos, de las esposas de sus hijos y su mujer. Yo creo, mis hermanos amados, que cuando hablamos de la familia, aquí es importante recalcar que esa familia debe mantenerse siempre en armonía y unida. ¿Cuántos dicen amén? Pero también debe construir una relación de dedicación hacia Dios, de servicio a Dios. Yo soy un hombre feliz de tener una familia que le sirve a Dios, de tener unos hijos que no he tenido que ir allá a buscarlos en una cantina. No he tenido que decirle: hijo, bote ese cigarrillo o apáguelo. No he tenido que seguramente corregirlos porque andan con una mujer y con otra, sino que ellos le temen a Dios y le sirven a Él. No estoy diciendo que quizás sean personas que no cometan errores. Seguramente los han tenido, pero ellos temen a Dios. Y qué bueno que cada familia aquí presente hoy pudiéramos tener ese enfoque de verdad de construir una familia. Así como Noé construyó un arca y construyó con ella o con su familia este proyecto de Dios. Porque allí no estaba Noé solo, sino estaba su esposa a su lado. Estaban sus hijos ayudándole. Amén. No solamente en la construcción del arca, que duró muchos años. Según algunos libros apócrifos, se dice que Noé pudo haber durado 120 años construyendo el arca. Imagínense ustedes. Claro, para ese entonces los hombres a los 120 años eran jóvenes. Amén. Porque ellos podían vivir hasta 900 años y más. Así que tener que esperar 120 años era seguramente la juventud plena. Por eso los jóvenes hijos de Noé eran hombres esforzados, inteligentes. Dios les dio la capacidad, casi capacidad de ser como ingenieros hoy día. Una inteligencia sobrenatural para construir un arca que nunca se había visto en tales dimensiones y en esos territorios. Pero no solamente construyeron un arca, sino que también entraron en ella. Todos entraron.
Y eso nos puede indicar a nosotros que nosotros podemos trabajar nuestra familia para que toda nuestra familia sea salva. Aleluya, aleluya. Para que todos entren al reino de los cielos. Y eso no fue cualquier cosa, fue una labor que este hombre desarrolló junto con su esposa. Tuvo que enseñarles el temor de Dios. Tuvo que enseñarles la obediencia y la sujeción a Dios y a sus padres. Y ellos aprendieron. Construyeron esa arca. Y cuando Noé los llamó, ellos entraron. Pero también entraron sus mujeres con ellos también, ¿verdad? Y es así que entonces comienza una odisea y una aventura, diríamos, allá en lo alto de esas aguas. Donde no había agua se convirtió en un mar supremamente profundo, porque dice la Biblia que las aguas subieron hasta aproximadamente 15 metros por encima de la montaña más alta que existía en ese territorio. Así que todo lo que había se anegó y murió, pero dentro del arca había vida. Aleluya. Y esa vida era la vida de Noé y su familia, pero también con ellos una cantidad de animales que Dios les dio la oportunidad de salvarse. Diga gloria al Señor Jesús. Y es allí como la labor de Noé. Y no solamente Noé tuvo trabajos antes de entrar al arca, sino también mientras estuvieron esos no sé cuántas semanas. Porque si estuvo lloviendo, solo estuvo lloviendo 40 días y 40 noches. Pero después de eso hubo otra cantidad de tiempo que estuvieron metidos en el arca, esperando que las aguas se secaran y bajaran. Y cuando ya bajaron y las aguas se desaparecieron y el arca estuvo en seco, y hubo un animalito que enviaron y trajo pruebas de que ya la tierra estaba seca, ahora sí salieron Noé, su esposa, sus hijos y las esposas de sus hijos. Y junto con ellos todos los animales que el Señor había hecho ingresar allí. Lo que significa que durante todo ese tiempo ellos estuvieron adentro, recluidos en un espacio reducido, seguramente haciendo miles de labores, cuidando animales, proveyendo para ellos, pero todos ellos estuvieron en obediencia a Dios y a sus padres. Denle una alabanza al Señor Jesús. Qué bonito ver una familia unida que le sirve al Señor, una familia que teme a Dios. Pero también, en segundo lugar, la importancia de enseñar la fe y la palabra de Dios en nuestro hogar. Hermanos, si queremos tener familias salvas, eso no es algo mágico, ni con un abracadabra ni un ocufocus va a haber un milagro o una cosa allí mágica para que nuestros hijos conozcan a Dios. No, 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 esto es trabajando, enseñando, sacando tiempo, sacrificando esfuerzos, llamando, convocando a la familia, dándoles ejemplo, sacándoles el tiempo de construir una fe en ellos. Gloria al Señor Jesús. Génesis capítulo 12, el verso 2 dice: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Estas palabras se las dice Dios a Abraham, un hombre que no tenía la más mínima posibilidad de tener familia, o por lo menos de tener descendencia, porque su esposa era estéril y además de eso ya se había envejecido y no podía tener ya hijos. Pero ¿qué es lo que Dios no puede hacer? ¿Qué será lo que Dios no podrá hacer en tu familia, mi hermano? Si tú te lo propones, aunque ya parezca que no hay esperanza, aunque tus hijos ya estén viejos y resabiados con cosas del mundo, Dios puede hacer algo grande en tu vida y en tu familia si tú te lo propones.
colocas y te dedicas a enseñarles la fe de la palabra de Dios. Noé ya siendo, Abraham ya siendo viejo, le tocó comenzar a esa edad a experimentar los sabores de ser padre, junto con su esposa vieja, crear hijos en su vejez. Pero para él eso no fue difícil, porque él tenía la verdadera fe en el Dios verdadero. Y construyó un hogar temeroso. Y fue así como la descendencia de Abraham fue grande, según como Dios se lo había prometido. Diga gloria al Señor Jesús. En tercer lugar, tenemos que ser testigos de Cristo. Junto con nuestra familia, nosotros no solamente buscamos ser salvos, sino que otros también lleguen a la salvación. Bendito sea el nombre del Señor. Y en este caso quiero colocar como ejemplo a aquel grupo de personas que a la larga se convirtieron como en una familia para el Señor Jesús, porque andaban con Él, hasta dormían en el lugar donde Cristo dormía. 3 años largos, casi 3 años y medio, anduvieron con Cristo. Para donde Él iba, ellos se levantaban y lo seguían. Así que se convirtió en ese círculo cerrado de personas allegadas a Él, casi como una familia. Pero ellos vieron en Jesús un ejemplo, gloria al Señor. Ellos vieron en Jesús un maestro que les enseñó desde lo que era la oración, le enseñó lo que era la compasión por los perdidos, les enseñó la compasión por los enfermos, por aquel que estaba en desventaja o en situaciones de crisis. Y entonces ellos aprendieron al lado de Jesús lo que es ser un verdadero discípulo del Señor. Y en último lugar, en cuarto lugar, qué importante es, mis hermanos, que aprendamos con nuestra familia a orar. Amén. Y para ello podemos pensar un poco en la familia también del Señor Jesús. Yo creo que hay muchos que todavía siguen pensando o creyendo que el Señor fue hijo único y que María no tuvo más hijos. Pero lo cierto es que María tuvo muchos hijos. Bendito sea el nombre del Señor Jesucristo. Y bueno, la Biblia también hace mención de ellos, de tal manera que por ejemplo miramos en el en el Evangelio según San Marcos, el capítulo número 6, en el verso 3. Allí conocemos a la familia del Señor Jesús. Mire cómo dice: ¿no es este el carpintero? ¿Por qué le dicen carpintero a Jesús? ¿Ah? Porque su padre era el carpintero José. Y luego dicen, hijo ¿de quién? De María, ¿verdad? Hijo de María. ¿Cómo se llama la madre de Jesús? María. Hermano de, aparecen aquí los nombres de los hermanos de Jesús. Por lo menos son 4: Jacobo, José, Judas y Simón. ¿Cuáles son los hermanos de Jesús? Jacobo, José, Judas y Simón. Amén. Pero también tenía hermanas. Amén. Por lo menos eran 3, ¿verdad? Porque si fuera uno diría su ¿qué? Su hermana. Si fueran 2 diría ambas hermanas. Pero como son más de 3, dice todas sus hermanas. Así que ¿cuántos hermanos en total mínimo tenía Jesús? Mínimo 7, y con él 8, una familia compuesta de mínimo 8 hijos. Amén, gloria a Dios. ¿Cuántos tienen en su familia 8 hijos?
Hoy día poco se ve, ¿verdad? Pero qué bueno, mis hermanos, que toda la familia de Jesús después la vemos convertida al evangelio que Él predicó. La misma María era ejemplo de oración. Miren cómo ora de bonito la madre de Jesús en San Lucas 1, versos 46 y 47. Esa mujer abnegada en oración también le enseñó a Jesús a orar. También le enseñó a Jacobo, a José, y le enseñó a Judas y a Simón, y a todas sus hijas, de las cuales no menciona sus nombres. Pero allí vemos en San Lucas, por favor, 1:46. Entonces María oró y dijo: engrandece mi alma al Señor, y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Aleluya. Ella sabía quién era el Salvador del mundo, y cuando se refiere en este momento a su Salvador, se está refiriendo a aquel niño que habría de tener en su vientre y luego nacería para ser el Redentor del mundo. Denle un aplauso fuerte al Señor de la gloria. Aleluya. Mujeres de oración que enseñen a sus hijos a orar, que enseñen a sus hijos a rendirle culto a Dios. Hermana, usted que tiene un poquito más de tiempo estando en su casa, sáquele tiempo a ese niño. Ojalá si está pequeño aproveche y enséñele a orar. Apáguele ese televisor y dígale: venga niño, yo quiero que tú aprendas a aplaudir y a cantar y a levantar tus manos para hablar con Dios. Qué bueno que este niño aprenda, mi hermano, que hay un Dios en los cielos, que hay un Dios aquí también entre nosotros, que quiere vivir en el corazón de Él, que cuando Él sea grande y mayor sepa que Él puede rendirle su vida y entregarle su ser para que sea transformado y moldeado a su semejanza, para que sea un verdadero adorador del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Aleluya, aleluya. Colócate en pie, mi estimado hermano, y démosle gracias al Señor.